Muy buenos días. Es un enorme gusto estar en San Marcos. Y quiero comenzar saludando a mi gran amigo, colega, mentor, referente, Fernando Alessio. Quiero también saludar al vicedecano, Javier Rojas, doctor Javier Rojas, que me ha recibido maravillosamente esta mañana. Quiero también saludar a los señores directores académicos, alumnos, alumnas de pregrado y posgrado, profesores, profesoras, invitados, invitadas especiales. Bueno, estar en San Marcos para mí es un gran acontecimiento. He venido varias veces a San Marcos, pero más como turista. Inclusive he venido acá al estadio. Lindo, por cierto, ¿no? Yo creo que es uno de los estadios más bonitos y más completos que tenemos en el Perú. Pero esta mañana estoy acá para conversar de algo muy importante, que es la colaboración universidad-empresa. Y creo que mi presentación les va a despertar un sentimiento que posiblemente no han tenido antes. Porque siempre hablamos de que esa colaboración es automática. Se da por la naturaleza del trabajo que hacemos en las universidades y del trabajo que hace la empresa. Pero luego de esta presentación, creo que vamos a cambiar un poco ese paradigma. Y yo parto de dos premisas. La primera es el trabajo que yo he hecho en mi vida. He pasado de la investigación industrial, que es la que hacen las empresas, a la investigación privada dentro de la empresa, pero con fines más fábricas, haciendo simulaciones, por ejemplo. He pasado también haciendo investigaciones de institutos de investigación avanzada a nivel latinoamericano y luego a nivel global. Y luego he regresado a la academia a hacer investigación académica. Entonces tengo, digamos, he recorrido un camino que me ha permitido estar en todas esas etapas que vamos a ver ahora. Y quiero comenzar por el mundo, porque el mundo está cambiando aceleradamente con respecto a dónde ocurre la investigación, el desarrollo y la innovación. Luego seguiré un poquito con teoría, que es la parte, digamos, que uno conoce más, las hélices de la innovación. Luego, el meollo de mi presentación, punto 3, las motivaciones que hay para investigar en las universidades y en las empresas, y a veces con participación del Estado, reflexiones y conclusiones. Comencemos por el primero. Podemos ver que hay dos grandes jugadores, la China y los Estados Unidos. Y un tercer gran jugador en términos de inversión, que es la Unión Europea. Como unión, digamos, ¿no? La Unión Europea como un tercer gran jugador, y por aquí aparece Alemania como el principal jugador de la Unión Europea. Eso es inversión por año en el año 2023. ¿Ya? Y eso lo podemos ver gráficamente ahora en porcentaje de PBI, del Producto Bruto Interno. Y vemos que Israel es el país que más invierte de acuerdo, comparado con su PBI, seguido por Corea del Sur. Ahí está el gran milagro coreano. Por eso Corea es una potencia después de 30 años, 35 años. Yo estuve allí en el año 86 la primera vez y Corea estaba empezando. Hoy es una potencia mundial. Bueno, seguido de Estados Unidos, y en los top 10 tenemos la mayoría de los países desarrollados, entre los cuales ya está China, con 3.20% del PBI. ¿Ya? Y allá está la misma información vista con un histograma. Entonces, ¿qué pasa ahora viéndolo de forma longitudinal? Los últimos 23 años, Estados Unidos ha decrecido en su inversión en investigación, desarrollo e innovación, 8%. Pero veamos a China, ha aumentado 22% en ese mismo periodo.
Uno va así, el otro va así. ¿Ya? Japón ha reducido un poco, Alemania también, Corea del Sur sigue creciendo, parte de ese milagro tecnológico de los coreanos. Reino Unido ha mermado un poquito, India está subiendo y vemos que Francia está decreciendo. Es decir, ¿qué muestra esa lámina? Dos países que son potencia ya, en cierto modo, India y China, están creciendo. Estados Unidos, en términos de inversión, está decreciendo. ¿Ya? Y eso se muestra facilísimamente allá. Vean China cómo estaba y cómo está ahora, en términos del porcentaje relativo al 100%. ¿No? Y aquí tenemos otra cara de la película. ¿Qué países están patentando más? Patentes, sí. ¿Qué país está patentando más? China, el año pasado, más de 1 millón de patentes. Más de 1 millón de patentes. Estados Unidos, el año pasado, un 25% de eso, aproximadamente. Y Estados Unidos es una potencia en términos de propiedad intelectual y en todo lo que se refiere a desarrollo de tecnología e innovación. Luego tenemos Japón, en tercer lugar, un poco parecido a los Estados Unidos, Corea del Sur y el resto de los países de Europa, ¿no? Entonces, si lo vemos en la figura, se ve cómo China ha pasado de casi nada a ser hiper, mega campeón. Hasta acá podemos llegar ya a una conclusión, ¿no es cierto? Pero veamos la siguiente lámina para terminando de formar la idea. En artículos y otros tipos de publicaciones que se publican en revistas indizadas, está ocurriendo algo similar. Y podríamos intuir que el anterior es un dato de las empresas y este es un dato de la academia. Vamos a partir de ahí para comparar un poco, ¿no? Entonces vemos que la tendencia de China también es muy parecida a la anterior. Y en el año 2024 han publicado 1.215.000 publicaciones, la mayoría de artículos científicos, versus Estados Unidos, 740.000, y ahí vemos que va bajando. Y este es el dato súper interesante. ¿Cómo eso cambió del 2000 al 2024? Vean esa tasa de crecimiento. 2.256%. En el caso de la India, que es el otro gran jugador que está emergiendo, 1.300%. El resto de los países se han mantenido un poquito más, un poquito menos de 100 o por debajo de 100, ¿no? O por encima de 100 algunos. España aquí creció bastante. Primera conclusión, ¿cuál es? Este mapa de dónde ocurre la acción en las empresas y en las universidades ha cambiado en cierto modo. Y va a cambiar más en vista de la India. Este rol de la India, sumado al de China, y posiblemente va a surgir otros países. Yo veo ahí con mucho potencial a Malasia. Malasia es un gigante en gestación también. Podría también ahí aparecer Indonesia, eventualmente. Es que Asia está empezando a agarrar la hegemonía en todos estos temas. Pero veamos, aterricemos ahora un poquito aquí en casa, ¿no? Entonces, Perú, eso lo conocemos mucho porque aparece publicado bastantes veces. Tenemos esa situación. El año 2022 es la data que conseguí, se invirtieron 901 millones en investigación, 0.16% del PBI, 153 patentes otorgadas en 2024 y 11.000 artículos y otros tipos de publicaciones indizadas por publicaciones Scopus en 2024. Es decir, este dato no ha cambiado mucho. Yo lo tengo desde hace por lo menos 15 años y este porcentaje ha aumentado de 0.1, 0.11 a 0.16. O sea que la tendencia es buena, pero estamos todavía bastante
por debajo de lo que deberíamos tener. ¿Cuál sería la ambición para Perú? Queremos ser como Corea del Sur, tenemos que irnos arriba del 5% por año, ¿no? Ya, entonces esta es la primera parte de la presentación para ubicarnos globalmente, ¿ya? Y todavía no he hablado cómo colabora la empresa con la universidad. Y para ello vamos a comenzar con un poquito de teoría sobre las hélices de la innovación, comenzando porque la hélice que está vigente es la triple hélice, que es la colaboración universidad, empresa, gobierno, y esto está muy fuerte en todo el mundo todavía, con mucha hegemonía, obviamente, de la industria a nivel global, son los que más invierten, y seguido por la universidad, y depende del país, del gobierno, a veces esto es al revés, ¿no? Y ha surgido la cuádruple hélice, y es que esta investigación y este desarrollo y esta innovación tiene que tener un componente que beneficie a la humanidad a priori, no a posteriori, como ocurre hoy en día. Desde que se piensa la innovación, tiene que pensarse en que tiene que tener un efecto positivo en la sociedad. Y la quíntuple hélice, que es esta, es más nueva, tiene que tomar en cuenta el medio ambiente a priori también. Desde que planificas y ejecutas la investigación, la aplicas o conviertes ese conocimiento en algo innovador, ¿no? Y esta no se logra ver desde allí, cómo se ve la quíntuple hélice, pero tiene un componente acá que es el sistema político, el sistema educativo, los medios y la cultura, medio ambiente, el sistema económico que sería la empresa y todo esto dentro del marco del desarrollo sostenible. Y eso funciona, se supone, ¿no? En teoría, que uno alimenta al otro y se vuelve un círculo virtuoso que a medida que va dando la vuelta se va potenciando, ¿no? Y claro, esto está empezando a darse. Nosotros en Centrum PUC, les cuento, desde la época de nuestro director fundador, comenzamos eso. ¿Te acuerdas, Fernando? 2008, cuando Centrum se hizo miembro del PRIME. Y Fernando estuvo ahí como socio fundador de eso, del PRIME, ¿no? Que son los principios en educación, en administración de empresas responsables. Creo que lo traducí un poco al revés, pero por ahí va, de las Naciones Unidas, ¿no? Y que involucran a las escuelas de negocios que quieren adherirse a él del mundo, ¿no? Alumnos y alumnas, pregrado y posgrado, es bien importante que vean esta publicación. Por allá está la cita, ¿no? Allá tenemos la cita. Para que lean esos artículos. Hay una serie de unos 7, 8 artículos del mismo autor, que están aquí al final de la presentación, para entender cómo funciona esa hélice y que ustedes se monten a ella, ¿ya? Este es el momento de hacerlo. Muy bien. ¿Quiénes son los grandes pensadores de las tres etapas? Estos son los pensadores de la triple hélice. Y Karayiannis es el principal pensador de la cuádruple hélice y de la quíntuple hélice. Por cierto, él ha sido coautor de un artículo hace 2 años con uno de nuestros profesores, haciendo como un resumen de estas investigaciones y viendo hacia dónde van hacia el futuro, ¿no? Sé que hay una publicación también de Centrum PUC con coautoría de Karayiannis asociado a este tema, y que es del año antepasado, 2023. Ahora sí entremos al negocio. Ese es el Congreso, ¿no es cierto? Nuestro Congreso. ¿Qué ocurre en las universidades y en las empresas? Y ahí hay un poco de teoría, pero más que nada praxis. Del que les habla acá, que lo ha vivido en los últimos 30 y tantos años, ¿ya? Y una parte de ello, gracias a Fernando, que me ha traído a Centrum hace 15 años. 15 años ya, Fernando. Así que muy agradecido. Hay roles que juegan las universidades y roles que juegan las empresas, ¿no? En la generación de conocimiento, la universidad usualmente lo crea, y la empresa lo usa. Investigación pura y investigación aplicada, en términos generales. Porque hay muchas empresas que hacen también investigación pura, muchas.
pero el grueso de la investigación pura se hace o en la universidad o en algún instituto del Estado de investigación avanzada. En Estados Unidos hay una cadena de institutos de investigación avanzada, obviamente más orientados a defensa nacional. Fernando conoce, ¿no?, Los Álamos y otros muy conocidos, pero también hay otros institutos que hacen investigación pura para que lo use quien quiera usar, ¿no? En el caso de la investigación en defensa es secreta, no se puede divulgar, pero bueno. El rol primario, bueno, ya lo dije, es más que nada integrar conocimiento, crear conocimiento, y este es quien lo aplica. La transferencia se hace aquí una gran parte, se adapta ya, ¿no? La infraestructura, ambos, uno más orientado a crear el conocimiento básico y el otro más orientado a aplicarlo y sacarle provecho en productos como este, ¿no? El riesgo usualmente lo asume la empresa porque es la que invierte el capital para usar ese conocimiento básico en la generación de innovaciones que pues algunas dan, como se dice en inglés, dan cierto, otras no dan cierto. Es decir, unas tienen éxito, otras no tienen éxito. Y el tiempo es un poquito más largo en la universidad, que en la empresa. La empresa tiene prisa, quiere hacerlo ya. Quiero el retorno mañana, no pasado mañana, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué ocurre en las universidades? Y eso va a sonar a música aquí en San Marcos. Producimos tesis, incluso creo que de pregrado tenemos tesis, ¿no es cierto? Pregrado, posgrado, maestrías, doctorados, profesores, profesoras, profesores y asistentes, etcétera, 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 ¿no? Se publican, si lo que uno busca es publicar, diseminar, busca que todo el mundo lo lea, que todo el mundo lo referencie, ¿no es cierto? Producimos libros, capítulos de libros, monografías, actas de congresos, memorias de congresos y otra serie de productos, yo les llamo, que tienen la intención de divulgar, diseminar, que otros los lean, los apliquen y demás, ¿ya? Entonces, conclusión inicial acá, conocimiento para que sea de índole pública. Claro, hay universidades que también protegen algún conocimiento, pero es más la excepción que la regla. La regla es más diseminar, ¿ya? Luego, en la universidad, y los artículos, claro, tienen sus características. ¿Y cuál es la principal? Quien publica, si publica en revistas de alto impacto, se hace famoso, se hace famosa, se hace conocido, se hace referente, ¿no? Y podemos mencionar un montón de apellidos acá y todos los conocemos, dependiendo del tema. Y claro, ayudan en los rankings a las universidades. Casi todos los rankings del mundo toman en cuenta las publicaciones científicas para poder agregar un porcentaje del ranking, y Centrum por eso ha estado en los mejores rankings y sigue estando, Fernando, porque han publicado desde el principio, ¿cierto? Y publican las mejores revistas. ¿Qué ocurre en la empresa? En la empresa es todo lo contrario. Quiero usar ese conocimiento, pero lo protejo bajo 7 llaves. Lo que yo voy produciendo lo protejo. Yo he estado ahí, en ese lugar. Entre nosotros, inclusive los investigadores, no podíamos conversar de ciertos temas. Estábamos como compartamentalizados, ¿no? Y todo se lleva con un récord pormenorizado. Es la famosa bitácora de investigación. Y todo se hace siguiendo protocolos estrictos que no se pueden obviar. En las universidades lo podemos tener si queremos, en otros lados a veces no. En medicina sí se usa todo esto, creo yo, pero en otras facultades no necesariamente. Y claro, el propósito es crear propiedad patentable o registrable para protegerla por ley, ¿no? ¿Y en qué se hace? Desarrollo de productos, desarrollo y mejora de productos, desarrollo y mejora de procesos, nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera, y otras cosas. Pero aquí el carácter es proteger, tanto con seguridad internamente como con patentes u otros registros hacia afuera, ¿no? Y usar ese conocimiento para generar utilidades, para vender más, para tener una participación mayor en el mercado y todas esas cosas. El desarrollo de nuevos productos es impulsado por la demanda.
responde a la demanda del mercado, responde a las necesidades del cliente, responde a mercados potenciales, es decir, todo es el mercado o el cliente o el comprador final, ¿ya? Y este es el proceso de desarrollo de un producto. No lo voy a decir en detalle, pero empieza con los resultados de investigación y desarrollo que podría ser en la universidad que se dé y termina en el lanzamiento de un producto al mercado. Y todo eso para mejorar participación de mercado y las utilidades de la empresa. Clarísimo, ¿no es cierto? Y como estamos en la Facultad de Ciencias de la Administración de la San Marcos, esto nos tiene que sonar a música a nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones? En las universidades es diseminar, en las empresas es proteger, patentar, ¿no? Entonces, ahí hay un contraste relativamente fuerte. Yo fui testigo de Estados Unidos en los años 80, cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan. Y él fue el que cambió el paradigma en las universidades estatales, federales de Estados Unidos, no exigiéndoles, pero induciéndolas a hacer alianzas con las empresas por el dinero que les daba. 50% de cada dólar que te doy para investigar lo tienes que empezar a hacer con las empresas. Y fue una revolución. Yo estuve ahí en ese momento cuando eso ocurrió, ¿ya? Y fue interesante. Entonces, con estas motivaciones relativamente disímiles, como hemos visto, ¿cómo puede la universidad colaborar con la empresa? Es la gran pregunta, ¿por qué lo hace? Allá hemos visto las hélices hace un minuto, ¿no? Pues lo hace con modelos distintos según la región o el país. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En Estados Unidos, que es el modelo, digamos, que hasta hace poco era el más potente, y yo creo que en cierto modo sigue siendo el más potente a pesar de los números, ¿no? El actor preponderante es la empresa. Todo se hace viendo hacia alguna utilidad, aunque sea investigación básica o pura. Y el rol de la universidad es crear ese conocimiento. Y ahí tienen esas universidades famosas que conocemos todos, ¿no? Y la característica clave es que en el modelo estadounidense se busca crear empresas. O de las empresas que existen, hacer otras, básicamente. O las empresas que ya están, hacerlas más potentes, ¿no? Y la universidad está proveyendo ese conocimiento básico que es abierto, como les he dicho, ¿ya? Ese es el modelo de Estados Unidos. El modelo europeo es un poquito distinto. Aquí ya el rol del Estado es potente. El rol fue un rol, además de financiar, de orientar un poco, como podemos ver. Y entonces la universidad y el Estado se juntan un poco para hacer estas investigaciones, muchas de ellas incluso son aplicadas, para que la empresa lo use, ¿no? Y al final tiene un múltiple propósito: empresa, sociedad y otras características muy europeas que van más allá de lo pecuniario del tema de la generación de utilidades. Y tenemos América Latina, que varía un poco país por país, ¿no? Este sistema brasileiro yo lo conozco muy bien, yo estuve allá un tiempo. El Estado es el más fuerte ahí. Y el Estado le da la plata a las universidades ya con líneas de investigación orientadas, y la mayoría del dinero viene del Estado, ¿no? Y el sector privado se nutre de ese conocimiento. En México es algo parecido, pero allí las universidades sí tienen otras fuentes de ingresos de todos los tipos, incluyendo de Estados Unidos y de Europa, pero el Estado es muy potente también y tienen centros de investigación especializados, y ese conocimiento va a la empresa. Argentina es parecida a México porque tiene universidades muy fuertes, pero desde hace un tiempo acá es un sistema que está haciendo un poco así, ¿no? Argentina ahí está no solo en la parte social y económica, sino también en la de investigación y tecnología, un poquito así. Colombia tiene otro modelo que es parecido al que hemos querido instaurar en Perú. Tienen los famosos, ¿cómo le llama? CENI, el CENI Café, CENI Palma, CENI esto, CENI el otro, CENI. Centros de Investigación e Innovación, ¿no? Para todo tienen un CENI, en el cual el Estado pone un poco de dinero y los industriales de ese sector ponen otro poco de dinero. Y aquí en Perú lo hemos creado, no recuerdo el nombre exacto que tenemos, pero creo que le llamamos CITE. ¿Cómo es? CITE. CITE madera, CITE zapatos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es el modelo colombiano.
Entonces el Estado se junta con el privado. Y en otras regiones cambia, ¿ya? Entonces, para concluir, ¿qué tenemos? Primero, todo lo que es investigación académica e industrial está mudándose primariamente a Asia, ¿no? En términos de porcentaje, en términos de inversión. Y esto va a tener un impacto a mediano plazo, ¿no? Y curiosamente, Estados Unidos está mermando, por lo menos hasta el año que teníamos, que fue el año pasado. ¿Ya? Ese es el dato del año pasado. La tendencia en términos de la innovación sigue siendo que predomina la triple hélice de la innovación, sigue siendo predominante, pero con una tendencia cada vez más marcada hacia la cuádruple hélice y atisbos iniciales de la quíntuple hélice, ¿ya? Que es la que involucra el medio ambiente, este de acá. Luego, las universidades y las empresas tienen motivaciones distintas para investigar. Fama versus fortuna, término dalesiano. Fama versus fortuna, Fernando. En este caso, no es y fortuna. Fama versus fortuna, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo hice fue la siguiente: ¿cómo se logra colaborar con estos dos intereses tan diametralmente opuestos? O pareciera que son opuestos. Pues con estos modelos que han ocurrido en los distintos países y que funcionan bien, ¿no? Entonces, vemos que entonces la universidad crea el conocimiento. Otra cosa que olvidé decir. Y también el talento humano. ¿De dónde sale el talento humano? De acá. Ese talento va a ir una parte al sector privado, otra parte al Estado, muy poquito yo supongo, de esta facultad. Y de los que van al sector privado, algunos y algunas van a trabajar eventualmente en esto, ¿no? Haciendo innovaciones, y otros haciendo investigaciones en otras universidades. Y eso hace que, a pesar de esta disimilitud acá arriba, gane. La universidad gana rankings, fama, marca, profesoras famosas, graduados que los demanda el mercado con mucha fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa gana porque crece, innova, usa el conocimiento, lo adapta, ¿no? Y eso es importantísimo. Luego, y yo adelanto algo acá para ir cerrando también. En la medida que Perú aumente su porcentaje de inversión en investigación, desarrollo e innovación, vamos a empezar a tener empresas transnacionales peruanas. Ahora tenemos algunas, contadas con la mano, Fernando, que son mundiales, un poco más translatinas, pero digamos, si nos comparamos con otros países, estamos un poquito atrasados en esa parte. Y gana el Estado, porque pues esta alianza es maravillosa, le genera al Estado muchos beneficios también, para comenzar, más impuestos, y gana la sociedad. Vida más confortable, productos, si se compite a precios asequibles, y todos los días mejoramos, y el mundo sigue dando vueltas, y cada vez que da la vuelta, se vuelve mejor, idealmente, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Entonces, para concluir ya, conclusión final, la empresa y la universidad y la empresa sí colaboran, pero en roles complementarios. No necesariamente como un matrimonio que viven y duermen en la misma cama, sino que están en cuartos separados y se encuentran en la sala. Y en la sala conversan, en la sala y en el comedor comen, y todo eso resulta en música clásica, como una orquesta, ¿no es cierto? Entonces, esos intereses relativamente opuestos se convierten en lo que vemos todos los días, ¿no? El desarrollo industrial, tecnológico y todo lo demás. Muchas gracias.